Bueno, aquí estamos. 3 pautas para leer con cartas numeradas del tarot de Marsella. La práctica de leer cartas con el tarot de Marsella a veces se encuentra con esta dificultad, que es la de interpretar las numeradas, que a diferencia de en otros modelos, otros estándares de mazos de tarot, no tienen representaciones figurativas, digamos, representaciones humanas o animales, por ejemplo, haciendo cosas, desplegándose en el espacio, que son representaciones que ayudan a la interpretación. En el caso del tarot de Marsella, nos encontramos con representaciones más abstractas, más estáticas, donde solamente encontramos objetos distribuidos de una determinada manera en un espacio determinado. Eso a veces dificulta la interpretación, dado que no nos brinda demasiadas herramientas. En principio podríamos pensar que no nos brinda demasiadas herramientas de interpretación. Esto suele hacer que se recurra a veces para interpretar algunas estrategias, como por ejemplo la de asignarle algunas características simbólicas a los 4 palos de la baraja, y asignarle algunas características simbólicas a cada uno de los grados numerológicos, a cada uno de los números. Por lo tanto, las espadas, por ejemplo, tendrán determinadas características simbólicas, y el 3 tendrá determinadas características simbólicas, por lo tanto el 3 de espadas sería un entrecruzamiento entre las características simbólicas de la espada y las características simbólicas del 3. Eso en principio a veces plantea o brinda una plataforma más segura para lanzarse a la interpretación con las numeradas, pero lo que suele suceder es que después de un tiempo nos damos cuenta hasta qué punto esa estrategia cristaliza las interpretaciones, las vuelve muy limitadas, las vuelve muy estandarizadas, las vuelve muy estáticas. Por lo tanto, es recomendable para mí, desde mi punto de vista, empezar a indagar en otras alternativas a la hora de interpretar numeradas en una lectura de cartas, si estamos utilizando el tarot de Marsella o algún otro tarot basado en ese modelo. En este caso les traigo 3. Obviamente hay un montón más, incluso estas mismas son mucho más explorables que esto, pero mi idea con estas mini clases es dar un puntapié inicial para que ustedes puedan, en caso de que les interese y que les guste y les sirva, seguir explorando por su cuenta estas alternativas y muchas otras más que pueden explorarse en la interpretación de cartas con las numeradas del marsellés. Vamos a arrancar. 1. Los objetos pueden ser ellos mismos. Esto es algo que parece una obviedad, pero que a veces está bueno recordar y traer al presente cuando estamos haciendo una lectura o una interpretación con cartas numeradas del marsellés, porque solemos o tenemos la tendencia, porque la historia de la teoría tarológica en relación al tarot de Marsella nos ha llevado para esos caminos, digamos, a primero pensar en las características o atributos simbólicos que tienen los palos. Por ejemplo, cuando pensamos en las copas, muchas veces antes que pensar en copas ya estamos pensando en emociones, afectos, vínculos. Mucho antes estaría para mí la idea de considerar que las copas también son copas, también son una herramienta, un instrumento que se utiliza para beber, que se utiliza para ponerle líquidos, que de por sí es más que nada un receptáculo, no tiene contenido de por sí, sino que el contenido uno tiene que volcarlo dentro, que pueden estar vacías, que son instrumentos que utilizamos, o que son herramientas, perdón, que utilizamos en instancias celebratorias o instancias ritualísticas relacionadas con cuestiones espirituales muchas veces. Todas las funcionalidades de la copa por la copa misma antes que dirigirnos directamente a los atributos simbólicos de cada palo. Lo mismo para los bastos, que solemos relacionarlos con la energía creativa o con el deseo muchas veces, o con el trabajo, el esfuerzo o el gasto energético, lo cual me parece muy adecuado, pero creo que ante nada los bastos son palos
y como tales se utilizan para un montón de cosas diferentes, pero principalmente, y sobre todo esto es algo que podemos verlo en el recorrido de las numeradas del tarot de Marsella, para armar y desarmar estructuras. Esto mismo también aplica a las espadas, por supuesto, antes que representación de la mente o de los pensamientos o cualquier otro atributo simbólico que ustedes hayan escuchado o hayan leído que se le otorga a las espadas. Las espadas son una herramienta de lucha, se utilizan en batalla y sirven para cortar, pinchar, atravesar y toda otra serie de prácticas más bien relacionadas con la agresividad. Y, por supuesto, también cuenta para las monedas, oros o pentáculos, que antes de ser una representación de, pongámosle, el universo material en general, son monedas. Veamos un par de ejemplos. Decidí representar o desarrollar, digamos, estas tres pautas utilizando preguntas. Estas preguntas no son preguntas de consulta, sino que son preguntas inventadas por mí, son preguntas ficticias, a veces basadas en preguntas reales, ¿no? O incluso a veces basadas en preguntas que yo misma me he hecho. Pero las cartas que saqué sí fueron sacadas al azar, con el afán de que el elemento azar, que me parece que es tan clave y tan importante a la hora de leer cartas, no quede eliminado. No la seleccioné, la saqué al azar e interpreté un mensaje para una persona ficticia que podría haber hecho esta pregunta. La primera pregunta es, ¿qué puedo hacer para poder animarme a tener la difícil conversación que tengo que tener con X, cualquier persona? Y esas son las tres cartas que aparecen. Bueno, me parece que en este caso la presencia de las dos copas en el medio y esta especie de umbral o portal que esta persona está atravesando, que podría estar saliendo, se me ocurre que podemos interpretarla, en caso que sigamos esta pauta que les decía de pensar en los elementos primero como lo que ellos son, más allá o antes de pensar en aquello que están representando, es pensar que esta persona puede estar saliendo a tomar una copa, saliendo a tomar una copa con alguien, saliendo de copas con alguien. Y del otro lado, lo que resulta de este encuentro, de esta salida a tomar una copa, es de repente el atravesamiento o la ruptura de una cierta estructura de palos que estaba bloqueada, ¿no? Estos dos palos presentan así como quizá una puerta cerrada, una puerta tapiada, una puerta bloqueada, y este tercer palo puede estar ahí irrumpiendo, rompiendo, abriéndose camino o abriendo el camino para lo que sea que venga después. Por lo tanto, quizá un buen lubricante para romper el hielo, para poder tener esta conversación difícil, es tomar una copa, es compartir una copa, que de hecho es algo que hacemos bastante en muchas oportunidades cuando tenemos que encarar situaciones de corte vincular, afectiva, o tener determinadas conversaciones. Salimos a tomar algo con alguien, invitamos a tomar un café, como ese tipo de conversaciones suelen darse muchas veces con algo así, alguna bebida que haga las veces de lubricante. Acá en Argentina, por ejemplo, utilizamos mucho el mate, y es una apoyatura emocional también en muchas oportunidades a la hora de tener conversaciones que tienen que ver con afectos, vínculos. Entonces, en este caso me parece que un consejo que le podemos dar a esta persona ficticia, partiendo de la base de esta pauta que les comento, que es la de ver a los elementos como son, es la de salir a tomar una copa para romper el hielo, para romper el bloqueo, como primer paso para atravesar esa cruz, eso que se presenta tan cerrado. Otro ejemplo, ¿por qué mi negocio no crece? En esta oportunidad, las cartas que salen son la Reina de Oros, el 10 de Oros y el As de Espadas. Bueno, el mate. En principio tenemos a una persona que está de espaldas al resto del desarrollo de la lectura y está mirando una gran moneda que tiene en su mano. Del otro lado
hacia el lugar al cual ella no está prestando atención, las cosas se desarrollan de una determinada manera. La carta que sigue es 10 monedas, un montón de monedas, un montón de dinero. En este caso vamos a pensar en las monedas como lo que son y no como las cosas que pueden llegar a representar en un plano más simbólico. Y a continuación, unas de espadas, un movimiento agresivo, un movimiento disruptivo. Esa espada es enorme, está coronada también, ¿no? Tiene algo también de la victoria o quizás incluso la competencia, pero bueno, eso ya sería irnos hacia un terreno más simbólico, y está rodeada de esas chispas que de repente pueden estar haciendo las veces de formas que representan el movimiento explosivo de ese haz, como muchas veces sucede en los cómics, ¿no? Que los movimientos están representados a partir de líneas, cosas que pueden hacernos sentir o percibir de alguna manera que esa imagen está teniendo un cierto movimiento, pese a que la estructura en la cual está siendo representada, al ser estática y bidimensional, no permite que podamos 100% apreciar el movimiento, por lo tanto se tienen que echar mano a algunas estrategias para que nosotros podamos interpretar ese movimiento. Me parece que acá estas chispas o pavesas que están rodeando esa espada pueden estar representando lo disruptivo y lo penetrante o lo agresivo de ese movimiento. Entonces creo que en este caso lo que yo le diría es, dado que esta persona que está acá está de espaldas a este movimiento y está observando muy atentamente su moneda, creo que le diría que quizá por ahorrar, ¿no? Como eso de estar de espaldas al desarrollo de una situación, solamente mirando la moneda que se tiene en mano, se está perdiendo la oportunidad de hacer una gran inversión agresiva para que el negocio pueda crecer. Es algo que muchas veces sucede con los negocios, que no tenemos mucho otra que reinvertir para que crezca, y a veces si nos agarramos muy fuertemente de las ganancias que nos está aportando, eso se agota porque no se renueva y entonces no tiene la oportunidad de crecer. Le diría que quizá es mejor que se dé vuelta y ponga esa moneda y muchas otras monedas más en el invertir en su negocio de manera más bien agresiva o disruptiva. De repente puede ser una campaña publicitaria agresiva. Cuando quiero decir agresiva, quiero decir muy activa y muy penetrante, ¿no? Como quizá podemos deducir del movimiento de esa espada. Segundo tip. Planos y formas, distribución de los elementos en el espacio. Esto es algo que a mí me ha ayudado mucho a interpretar las numeradas. En realidad es algo que me sirve muchísimo para construir las interpretaciones en general, y es algo que le agradezco mucho a las numeradas, que es que muchas veces las numeradas tienen esa forma de representar cómo se distribuyen los elementos en un espacio determinado, cómo se distribuyen, por ejemplo, las personas en una situación determinada. Y entonces muchas veces me gusta ver en las numeradas como si fuese planos o fotografías tomadas de una cierta distancia que nos permiten observar cuál es la distribución de roles o qué lugar está ocupando alguien o muchas personas en una determinada situación. Por ejemplo, ¿qué está pasando entre mi amiga y yo? Estamos muy distanciadas y no sé qué pasa. Estas son las cartas que salen. 9 de oros, 3 de espadas, 2 de oros. Me parece que acá lo que podemos observar, si pensamos en esta pauta de lectura de la distribución de los elementos en el espacio, las formas y los planos, es que acá vemos que hay una moneda que está aislada, ¿no? Está cerrada en esta forma, que es una forma medio oval, digamos, y afuera está todo el resto, ¿no? Hay acá algo del orden del aislamiento que se destaca con esa moneda encerrada en el medio de la carta, que llama muchísimo la atención. Entonces creo que la característica que puede ser que esté siendo destacada
en esta carta en relación a esta pregunta es el aislamiento, ¿no? En este caso, lo que vemos a continuación es como una forma similar a esta, ¿no? Una forma oval, está siendo atravesada por una espada, entonces quizá hay algo de este aislamiento que necesita ser roto para que pueda haber un encuentro o un abrazo, ¿no? Representado quizá por esta cinta entre dos. Tal vez hace falta abrirse al encuentro, dejar de estar tan ensimismado, tan cerrado, tan aislado, tan alienado, y hacerse el espacio para abrirse al encuentro con el otro y al abrazo con el otro. Acá sí yéndome a un plano más simbólico, porque ya no estamos más en el tip de los elementos por lo que los elementos son, me podría atrever a decir que quizá hay algo de la presencia física del cuerpo, dado que las monedas, los oros, muchas veces como extensión del dinero representan o pueden representar todo el universo de la materia, incluidos los cuerpos. Por lo tanto, pienso que quizá hay algo del espacio que se le dé al cuerpo y al encuentro de los cuerpos que puede llegar a estar ocupando un rol o jugando un papel en este problema. Quizá no están encontrando el tiempo y el espacio para los encuentros físicos presenciales y por eso hay algo que se enfría. Por eso me parece importante este movimiento que aparece en el medio de ruptura de un encierro, dado que las formas ovales que vemos acá y acá son similares, ruptura de ese encierro para poder generar encuentros que empiecen a florecer, ¿no? Porque este encuentro puede florecer como estas dos florcitas que vemos acá en este 2, y pueden empezar a generarse más, pero primero hace falta que los cuerpos se puedan encontrar y verse en presencia. Veamos otro ejemplo. ¿Hago este viaje sola? Bueno, en esta oportunidad lo que veo de las formas es, bueno, este 6 de oros que tiene como esta forma como de ronda, ¿no? Como de espacio de comunión, ¿no? Me gusta mucho pensar que en el 6 de oros la forma total, que es como un óvalo o similar a un óvalo, es muy parecida a la forma de cada una de esas monedas, y por eso me parece que es una carta que muchas veces puede representar las comuniones de personas, las grupalidades, esos espacios donde mi forma individual tiene consonancia o concordancia con la forma global que hacen todas las personas que conforman esa grupalidad. Es una carta que yo vinculo mucho con lo grupal desde el punto de vista de la forma. A continuación, y digo a continuación porque, y esto es un paréntesis que voy a desarrollar en otro momento, en algún otro video, a mí me parece que la dirección de la lectura la determinan las cartas y no la convención. Para mí, que soy muy partidaria de la lectura abierta y que no haya ninguna pauta previa, ni siquiera la pauta de la dirección de lectura, me parece que la convención de la dirección de lectura es útil cuando no tenemos ningún elemento dentro de las cartas que nos permita determinar hacia qué lugar leer, si leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de abajo a arriba, pero que cuando existen elementos hacia adentro de la lectura, hacia adentro de las cartas, en las cartas mismas, me parece importante, o a mí me gusta, o me sirve, o me es fructífero seguir los lineamientos que las propias cartas marcan. En este caso, el movimiento de ese as de bastos va desde el 6 de oros hacia el 5 de bastos, dado que la mano extiende el basto hacia ese lado. Por lo tanto, interpreto en ese as de bastos un movimiento de salida de esa grupalidad muy disruptivo, un elemento de salida de esa grupalidad muy enérgico, lleno, como hablábamos cuando vimos el as de espadas, de esa especie de estallido, donde chispas vuelan para todos lados, o donde se puede ver cómo determinar el movimiento que tiene la escena en esas formas que están representadas alrededor. Se sale de la grupalidad muy disruptivamente, un a solo, por lo tanto ahí hay algo del eje de lo individual, del individuo, que está muy presente en el centro de la lectura, y con ese palo con el que se sale se atraviesa una estructura
estructura estable o una estructura que ya estaba determinada se atraviesa con ese mismo palo. Entonces, además, acá hay un factor numerológico interesante, que 6 menos 1 es 5, o que 5 más 1 es 6. Entonces me parece que, dado que la dirección de lectura para mí es la marcada por el as de bastos, es más una tarea de sustracción que de suma la que se está haciendo en este caso. Sale de una grupalidad y con su energía individual o con su individualidad atraviesa una estructura. Yo le diría que haga ese viaje sola, que se presenta con dificultades, porque no podemos negar que cierra con un 5 de bastos. Los bastos son un palo que suelo y muchas otras personas también asociar al esfuerzo, al trabajo, al gasto energético o a la energía, a la construcción, a lo que lleva a construir las cosas. Por lo tanto, no me tomo a la ligera que una lectura termine con un basto, y más si es un 5, que bueno, eso también lo veremos en otra oportunidad. Los 5 suelen tener alguna connotación un poco relacionada con lo difícil, lo dificultoso. De todas maneras, me parece que tiene la energía con ese as de bastos y las ganas con ese as de bastos, saliendo de la grupalidad, de emprender una aventura en soledad que le permita atravesar determinadas estructuras que estaban quizá un poco anquilosadas o un poco quietas. Le diría que lo haga. Vamos a la pauta o al tip número 3. En esta oportunidad, colores y cantidades. Esto también me ha resultado sumamente útil para leer con las numeradas del tarot de Marsella, prestar un poco de atención a los colores y a las cantidades, es decir, a la cantidad de elementos presentes en cada carta. Cuando digo prestar atención a los colores, no me refiero a atribuirle características simbólicas a cada color, en mi caso, sino más bien a leer un poco algo del clima en los colores presentes, o en los colores mayoritariamente presentes en la lectura. Para eso solamente pienso en colores cálidos y colores fríos. Si la lectura tiene una predominancia de colores cálidos, leo en eso algo más ameno, por lo general, o más que abraza más, que da más calidez, que se presenta más, vamos a decir, fluido o beneficioso de alguna manera. Y en las cartas que tienen, o si hay mayoritariamente, perdón, colores fríos, lo suelo representar más bien como una situación eso, más fría, más difícil, que presenta más dificultades. Vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a ver un ejemplo. Me tomé una licencia larga y tengo miedo de volver a mi trabajo. ¿Qué clima me espera? Bueno, acá tenemos los bastos y las espadas, con la enorme presencia del negro que tienen, que es algo que no vemos en los oros y en las copas con este nivel de predominancia, lo que generan es un efecto de enfriamiento o de bajar el tono o el brillo del resto de los colores presentes en la escena. Si nosotros observamos copas u oros de la mayoría de los mazos del estándar o del modelo marsellés, vamos a poder ver que en los oros y en las copas eso mismo predomina el amarillo y el rojo por sobre todos los otros colores, y eso le imprime a esas cartas un clima más cálido, por supuesto, porque hay una predominancia de colores cálidos. Y en los bastos y en las espadas, si bien también hay rojo y amarillo, y celeste, que es un color que está distribuido casi de forma equitativa en casi todas las cartas, y en este punto voy a hacer un muy breve paréntesis, que es, sé que existen muchos mazos diferentes del estándar marsellés, y acá me guío para trabajar el color en los mazos con los que yo trabajo, en los cuales la paleta de colores utilizada suele ser esta: rojo, amarillo, negro y celeste, distribuido más o menos a lo largo de los 4 palos. Con más o menos presencia, quiero decir. Hay muchos mazos también dentro del estándar marsellés que utilizan otra paleta de colores, por lo tanto, en esos casos
ustedes tendrán que disculparme, pero van a tener que hacer sus propias investigaciones en relación al color, porque muy probablemente esto no les sirva para trabajar con esos mazos. Si trabajan con mazos que tienen una paleta similar a esta, puede ser que este tip de lectura les sirva. Acá vemos mucha presencia del negro. El negro baja la calidez de los colores, enfría la paleta, le da un clima más ominoso. Además, empezamos con un 7 de bastos, que a esa opacidad del color le suma también algo del esfuerzo, de la lucha, del trabajo, de lo trabajoso que se va haciendo, introducir una variación, un cambio o abrirse paso en una estructura intrincada de palos. A continuación tenemos el 10 de espadas, que también tiene una enorme presencia del negro. Eso también baja o atenúa o opaca la paleta de colores, pero además tenemos esas dos espadas enfrentadas que tampoco aportan demasiado cuando estamos preguntando sobre un clima en un espacio de trabajo. Cerramos con el emperador, una figura de autoridad. Si pensamos en la figura de un emperador en términos históricos, podemos relacionarla con toda clase de características que tienen que ver con lo autoritario, lo territorial, lo homogeneizante de territorios, lo relacionado con el poder más de corte despótico, por lo tanto tampoco parecería ser una carta que aporte demasiada tranquilidad, en este caso que ya tenemos dos cartas que se presentan bastante opacas, bastante oscuras y además también que presentan algo del orden de la lucha y el esfuerzo. El emperador es de por sí una carta, ninguna carta es de por sí negativa o positiva, pero sí a veces la acumulación de cartas que presentan alguna faceta más compleja o más difícil, y eso en relación a la pregunta que se hace puede darnos la pauta claramente de si se presenta el clima más ameno, suave y cálido, o si se presenta más áspero y duro. Yo diría que en este caso se presenta trabajoso y quizá con dificultades o enfrentamientos o peleas con la autoridad. Por lo tanto, no parecería ser que le espera a su regreso un clima demasiado positivo o demasiado amigable. Por suerte esta es una persona ficticia, porque la verdad que no está bueno dar estas noticias a la gente, aunque a veces uno no tiene otra que hacerlo. Vamos a pensar un poco ahora en el tema de las cantidades, que también me resulta muy interesante y muy útil para interpretar las numeradas del tarot de Marsella. Las cantidades las pienso a veces como una alternativa a la numerología, no para eliminar la numerología de la ecuación, para nada. La numerología me parece súper interesante, súper rica y súper útil en muchas oportunidades, pero me parece que a veces tomamos solo eso y olvidamos que quizás con las cantidades de elementos en el espacio podamos también hacer otras cosas. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer para combatir el estrés? Es en este caso la pregunta. Primero, unas de espadas, a continuación un 10 de bastos y a continuación un 5 de bastos. Como pueden ver, 5 es la mitad de 10. Y el as de espadas tiene, las espadas en general, pero en este caso el as, pero quiero decir las espadas en general, tienen esa cualidad o característica que es que sirven para cortar. Por lo tanto, dado que los bastos además están asociados al esfuerzo y al trabajo, yo le diría que debería cortar por la mitad la cantidad de cosas de las cuales se encarga. Tiene que bajar a la mitad la cantidad de esfuerzo, trabajo y demanda que tiene consigo misma esta persona. Hay que tratar de bajar a la mitad todo ese esfuerzo y toda esa energía que se gasta para poder estar mejor. 5 es la mitad de 10, por lo tanto me parece que ahí estamos utilizando los números y las cantidades presentes en las cartas de una manera un poco alternativa a la de la numerología, que atribuye cualidades simbólicas a los números. También podemos pensar que además recortar con la espada o cortar 5 de esos 10 bastos, lo que hace también es generar una sensación o un efecto de mayor espacio
espacio para desplegarse, dado que una carta que tiene 10 bastos está muy llena y una carta que tiene 5 todavía tiene mucho espacio para el despliegue. Quizás necesita hacer espacio también en su vida para que algunas cosas puedan desplegarse, florecer, manifestarse, porque ya está todo demasiado lleno. Además, podemos pensar que 10 bastos pesan muchísimo más que 5 bastos. Por lo tanto, quitar la mitad de los bastos de la escena, quitar la mitad de las tareas, el estrés, el esfuerzo, el trabajo, puede también alivianar el peso de la responsabilidad, el peso afectivo, el peso literal que a veces sentimos en la espalda como la contractura cuando estamos haciendo demasiado, demasiado esfuerzo. Por lo tanto, creo que hay muchas formas de trabajar con los números y los elementos presentes en las cartas que van más allá del trabajo con la numerología en términos más clásicos. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les guste, espero que les haya servido. Está abajo para hacer comentarios si quieren hacer sugerencias o si quieren dejar sus impresiones o contarme de qué otras maneras ustedes utilizan las numeradas que no son la clásica atribución de elementos simbólicos a los palos y elementos simbólicos a los números. Tal vez, probablemente, ustedes también tengan muchas cosas para enseñarme a mí. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima. Chau, chau.